Takeda Shingen fue un samurái japonés y el poderoso daimyo de la provincia de Kai durante el turbulento período Sengoku. Reconocido por su brillantez en la guerra, se ganó el temible título de Tigre de Kai, un nombre que reflejaba tanto su ferocidad en el campo de batalla como el respeto que inspiraba entre aliados y enemigos por igual. La era Sengoku fue uno de los periodos más turbulentos en Japón, con el país dividido por guerras civiles casi constantes durante cerca de 2 siglos. Durante esta época de conflictos surgieron guerreros legendarios y grandes comandantes, cuyos nombres perdurarían por siglos. Entre ellos, pocos se destacaron tanto como Takeda Shingen. Participó en al menos 25 batallas, mostrando un liderazgo excepcional, brillantez táctica y gran determinación. Sus campañas e innovaciones militares le dieron reputación como uno de los mayores generales de Japón. Shingen es famoso por su rivalidad de por vida con Uesugi Kenshin, el temido señor de la guerra conocido como el dios de la guerra por su legendaria maestría estratégica. Sus enfrentamientos se volvieron legendarios, simbolizando el espíritu feroz del período Sengoku. Esta es la historia de Takeda Shingen, el Tigre de Kai, un guerrero, líder y estratega cuyo nombre destaca entre las figuras más grandes de la era de guerra en Japón. Shingen fue el primogénito de Takeda Nobutora, el formidable líder del clan Takeda y daimyo de la provincia de Kai. Desde joven mostró un potencial extraordinario. En su juventud destacaba por su destreza marcial y su refinamiento, siendo un poeta consumado, algo admirable entre la élite samurái. Al crecer, ayudó a su padre a administrar el clan, colaborando con parientes mayores y vasallos leales. Desde su adolescencia, ya era una figura valiosa y capaz en la casa Takeda. El propio clan Takeda trazaba su linaje noble hasta el ilustre clan Minamoto, la misma familia poderosa que produjo al primer shogun de Japón, y se encontraba entre los 4 grandes clanes que dominaron la vida política durante el período Heian. Tal ascendencia conllevaba tanto prestigio como expectativas, y Shingen pronto demostraría ser digno de ese legado. En el año 1536, con apenas 15 años de edad, entró al campo de batalla por primera vez. Durante la batalla de Unokuchi, el joven guerrero jugó un papel decisivo al ayudar a su padre a asegurar la victoria, demostrando valor y conciencia táctica muy por encima de su edad. Sin embargo, la armonía entre padre e hijo no duraría. Poco después de su ceremonia de mayoría de edad, Shingen tomó la audaz y peligrosa decisión de rebelarse contra su propio padre. En el año 1540 lo logró, tomando el control del clan Takeda y obligando a Nobutora a retirarse. Las circunstancias precisas que rodean este dramático cambio de poder siguen siendo poco claras, pero muchos historiadores creen que Nobutora tenía la intención de pasar por alto a Shingen y nombrar a su segundo hijo, Takeda Nobushige, como su heredero. Sea cual sea el caso real, el resultado fue decisivo. Nobutora fue obligado a un retiro amargo e indeseado, mientras el joven Shingen asumía el liderazgo del clan. Que un adolescente lograra superar a su padre y tomar el poder con tanta habilidad destaca su extraordinaria inteligencia, astucia política y determinación implacable, cualidades que definirían al legendario señor de la guerra en que se convertiría. En algunas regiones de Japón en el período Sengoku, un solo daimyo podía dominar toda una provincia. Así ocurría en la provincia de Kai, al noroeste de Tokio, donde el clan Takeda tenía autoridad indiscutible. Más allá del norte de Kai estaba Shinano, una vasta provincia montañosa dividida entre muchos señores de la guerra menores, cuyo poder era relativamente débil. La fragmentación de la autoridad y la ubicación estratégica de Shinano en el corazón de Honshu la hacían un premio tentador para vecinos ambiciosos. Entre los gobernantes locales estaba Suwa Yorishige, un daimyo del suroeste de Shinano, que se había visto envuelto en una disputa con un santuario cerca del lago Suwa. Este conflicto le dio a Takeda Shingen el pretexto perfecto para intervenir. En el año 1542, Shingen marchó con su ejército hacia Shinano
y declaró la guerra a Yorishige. Sin embargo, la invasión tuvo una consecuencia inesperada. Los señores circundantes de Shinano, alarmados por el creciente poder de los Takeda, se unieron en oposición. Rápidamente se formó una coalición para frenar a Shingen. Las dos fuerzas finalmente se enfrentaron en la batalla de Sezawa. Las probabilidades parecían abrumadoras. Shingen comandaba solo 3.000 hombres, mientras que la coalición aliada desplegó un ejército de casi 12.000. A pesar de la gran disparidad, el joven comandante se negó a retirarse. En cambio, eligió apostar por una estrategia audaz y poco convencional. Aprovechando la oscuridad y la lluvia, Shingen lanzó un asalto nocturno sorpresa. Sus tropas atacaron con una ferocidad repentina y las fuerzas de la coalición, tomadas por sorpresa en la niebla y la confusión, colapsaron en el caos. Siguió una victoria asombrosa. El ejército aliado fue derrotado, sufriendo aproximadamente 3.000 bajas, mientras que las propias pérdidas de Shingen sumaron alrededor de 500. En ese momento, el brillante comandante tenía solo 21 años. La derrota en Sezawa destruyó la frágil alianza de los señores de Shinano. Al romperse su unidad, la resistencia cayó rápido. Aprovechando el momento, Shingen explotó su ventaja durante todo el año, invadiendo territorio enemigo, capturando numerosos castillos y sitiando con éxito fortalezas que antes parecían fuera de su alcance. Con una estrategia audaz y determinación, el joven tigre de Kai comenzó a forjar la reputación que lo convertiría en uno de los más grandes generales de su época. Las guerras entre Takeda Shingen y Uesugi Kenshin surgieron de una mezcla de ambición territorial, geografía estratégica y las alianzas cambiantes del período Sengoku. Su rivalidad se volvió legendaria en la historia japonesa y generó varios enfrentamientos feroces, conocidos como las batallas de Kawanakajima. Estos enfrentamientos eran a menudo cautelosos y calculados. En vez de emplear toda su fuerza en un solo combate decisivo, ambos daimios solían usar maniobras controladas y batallas limitadas para buscar una ventaja estratégica. Pero entre estas luchas, una batalla destaca. Librada en 1561, muchos historiadores la consideran uno de los enfrentamientos tácticos más fascinantes de la época. Kenshin escuchó rumores de que el ejército de Shingen se movía. En el año 1561, Kenshin marchó con 13.000 guerreros y avanzó hacia Kawanakajima, decidido a destruir a su rival. Posicionó a su ejército en las alturas que dominaban el castillo Keisu, una fortaleza clave del clan Takeda. Sin que Kenshin lo supiera, el castillo tenía solo 150 samuráis y asistentes defendiéndolo. La llegada repentina los sorprendió, pero el comandante Kosaka Masanobu envió señales de advertencia a Shingen, quien estaba a 130 kilómetros de distancia. Al recibir el mensaje, Shingen partió de inmediato desde Kofu con 16.000 hombres. Mientras marchaba por Shinano, 4.000 guerreros se unieron a sus filas. Finalmente, Shingen entró al castillo Keisu, acompañado de su estratega de confianza, Yamamoto Kansuke, quien lo ayudó a idear un audaz plan para derrotar a Kenshin. Según la estrategia, Masanobu saldría del castillo con 8.000 hombres por la noche y escalaría el monte Seijo, donde acampaba el ejército de Kenshin. Al amanecer atacarían, haciendo que las fuerzas Uesugi bajaran de la montaña hacia la llanura de abajo. Ahí Shingen esperaría con 8.000 guerreros. Su ejército estaría en la formación Kakuyoku o ala de grulla, táctica para rodear y destruir al enemigo. Pero Kenshin no cayó en el engaño. Por espías o exploradores en la montaña, adivinó las intenciones de Shingen. Kenshin guió en silencio a su ejército por las laderas occidentales durante la noche, en vez de quedarse en la montaña. Se cubrieron los cascos de los caballos con tela para que no hicieran ruido en la oscuridad. Cuando amaneció, los soldados de Shingen quedaron asombrados. En vez de huir montaña abajo con pánico como se planeó, el ejército de Kenshin ya estaba formado y cargando por la llanura. Los guerreros Uesugi atacaron en oleadas implacables usando la formación Kurama Gakari, en la que unidades frescas reemplazaban continuamente a aquellas que se habían agotado en la batalla.
A la cabeza de la vanguardia Uesugi cabalgaban dos de los famosos generales de Kenshin, Kakizaki Kagei e Hirobe Katsunaga. Chocaron contra las fuerzas lideradas por Takeda Nobushige, el hermano menor de Shingen. En la brutal lucha que siguió, el propio Nobushige fue abatido. Aunque la formación en alas de grulla de Shingen resistió más de lo esperado, los comandantes Takeda comenzaron a caer uno tras otro mientras la batalla continuaba. Al darse cuenta de que su plan cuidadosamente preparado había fallado, Yamamoto Kansuke, el arquitecto de la estrategia, cargó directamente contra las filas enemigas en un último acto de valentía y allí murió en combate. En el momento más intenso de la lucha, los guerreros de Uesugi Kenshin atravesaron el caos y alcanzaron el corazón del mando Takeda. Lo que siguió fue uno de los momentos más legendarios en la historia samurái. En medio del polvo y el estruendo de los ejércitos enfrentados, el propio Kenshin irrumpió entre las filas a caballo y cargó directamente hacia su rival, Takeda Shingen. El ataque fue sorprendentemente rápido. Shingen, sorprendido en el mando, no tenía armas en la mano. Sin embargo, el tigre de Kai no retrocedió. Con reflejos notables, levantó únicamente su Gunbai de hierro, el abanico de guerra utilizado por los comandantes, y con él desvió los golpes mortales que llovían sobre él. Una y otra vez Kenshin atacó, decidido a terminar con la vida de su mayor rival con su propia espada. Los dos titanes, señor contra señor, luchaban en medio de sus ejércitos, como si toda la batalla se hubiera reducido a este único momento de destino. Por fin, uno de los leales vasallos de Shingen corrió entre el caos y clavó su lanza en el caballo de Kenshin, obligando al señor de la guerra a alejarse del puesto de mando y retirarse de la pelea inmediata. El momento pasó, pero nació la leyenda de un enfrentamiento tan dramático que resonaría por siglos en la historia japonesa. Aunque los Uesugi atacaron ferozmente, el cuerpo principal de los Takeda mantuvo su posición. Los guerreros de Shingen resistieron oleadas de ataques, mientras cada línea de soldados Uesugi reemplazaba a la anterior en un ritmo mortal. Mientras tanto, la fuerza furtiva de Kosaka Masanobu llegó a la cima del monte Seijo. Para su sorpresa, el campamento Uesugi estaba vacío. Al notar que Kenshin ya estaba en la llanura, descendieron rápido la montaña hacia el campo de batalla, siguiendo la ruta prevista del enemigo en retirada. Allí enfrentaron a 3000 guerreros Uesugi que custodiaban la retaguardia. En un combate desesperado, los hombres de Kosaka lucharon con determinación para abrirse paso hacia el asediado ejército Takeda. Cuando la lucha terminó, el campo de la cuarta batalla de Kawanakajima era una escena de enormes pérdidas. Se dice que el ejército Uesugi sufrió bajas de casi el 62%, mientras que las fuerzas Takeda soportaron una pérdida aún más terrible del 72%. La batalla no tuvo un vencedor claro, pero desde ese día, el encuentro entre Kenshin y Shingen quedaría como uno de los momentos más gloriosos y dramáticos de la era samurái. En los últimos años de la era Sengoku, el auge de Takeda Shingen lo enfrentó inevitablemente a dos figuras formidables de la historia japonesa, Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu. Takeda Shingen fue uno de los comandantes más brillantes de la época. Se creía ampliamente que si algún hombre poseía la fuerza y el genio para desafiar el creciente poder de Nobunaga, era el tigre de Kai. A medida que estas esferas de poder crecían, el conflicto entre ellas se volvió casi inevitable. Al principio, Shingen mantenía una relación cautelosa con estos poderes en ascenso, pero el equilibrio de alianzas que definía el período Sengoku siempre era frágil. Con la expansión de Nobunaga y el fortalecimiento de Tokugawa Ieyasu en las provincias orientales, Shingen vio su alianza como una amenaza a sus ambiciones. En respuesta, comenzó a preparar una gran campaña hacia el oeste. Cuando Takeda Shingen avanzó al oeste en su campaña, fue enfrentado por Tokugawa Ieyasu, quien estaba en el castillo Hamamatsu. Ieyasu lideraba unos 8000 guerreros apoyados por 3000 soldados enviados por su aliado Oda Nobunaga.
Sin embargo, Shingen no buscó inicialmente la batalla con Ieyasu. Su objetivo mayor estaba más allá. Él esperaba conservar sus fuerzas para una futura confrontación con Nobunaga y, en última instancia, marchar hacia Kioto, la capital imperial. Si era posible, deseaba pasar por el territorio Tokugawa sin verse envuelto en una pelea costosa. Sin embargo, Ieyasu no permitió que un ejército tan poderoso se moviera libremente por sus tierras. Decidido a bloquear el avance de Shingen, lideró a sus fuerzas y formó su ejército en la llanura de Mika Tagahara. El ejército de Shingen superaba en número a las fuerzas Tokugawa, casi 3-1. Él organizó a sus guerreros en la formación de escama de pez, una línea de batalla flexible y escalonada diseñada para absorber y contrarrestar los ataques enemigos. La batalla inició cuando los artilleros Tokugawa, apoyados por campesinos que lanzaban piedras, abrieron fuego contra el ejército Takeda en avance. Las armas de fuego aún eran relativamente nuevas en los campos de batalla japoneses, pero ya habían demostrado ser eficientes para frenar las cargas de caballería. Ieyasu confiaba en que sus tiradores destrozarían las formaciones de Shingen antes de que se acercaran, pero esto pronto se demostró falso. Uno de los generales de confianza de Shingen, Naito Masatoyo, lideró la caballería de vanguardia Takeda hacia adelante con una velocidad tremenda. Sus jinetes atacaron el ala derecha de Tokugawa y superaron a las tropas de Honda Tadakatsu. Al notar la debilidad, la caballería Takeda aprovechó la ventaja. Rompieron la línea y atacaron los refuerzos de Oda Nobunaga, dispersándolos antes de girar hacia la retaguardia de Tokugawa. El campo de batalla cayó en caos cuando los jinetes Takeda atravesaron las filas enemigas. Shingen retiró a su vanguardia agotada y les dio descanso. En su lugar envió caballería fresca del cuerpo principal de su ejército, poniéndola bajo el mando de su hijo, Takeda Katsuyori. Katsuyori lanzó un fuerte asalto de caballería en dos frentes contra las debilitadas líneas de Tokugawa. Incapaces de resistir el asalto, las fuerzas de Tokugawa se desmoronaron y huyeron en desorden. Finalmente, convencido por sus vasallos de que el líder del clan Tokugawa no debía caer en batalla, Ieyasu huyó del campo a regañadientes para preservar su vida. La batalla de Mika Tagahara fue una de las victorias más famosas de Takeda Shingen. Es recordada como una de las mejores demostraciones de tácticas de caballería del período Sengoku. Para Tokugawa Ieyasu fue su mayor derrota, su ejército fue destruido y él apenas se escapó de la muerte. Animado por su gran victoria sobre Tokugawa Ieyasu, Takeda Shingen decidió aprovechar aún más su ventaja. Su ambición no era nada menos que avanzar a través de la provincia de Mikawa y abrir un camino hacia Kioto, la capital imperial y el corazón simbólico del poder en Japón. Al mando de un ejército monstruoso de 30.000 hombres, una imponente mezcla de caballería e infantería, Shingen marchó hacia el oeste con confianza. Sin embargo, en su camino se encontraba la pequeña pero decidida guarnición del Castillo Noda. Defendida por solo unos 500 guerreros, Shingen no temía este obstáculo. Su ejército superaba en número a los defensores y sabía que las fuerzas Tokugawa estaban muy dispersas en varias campañas. Sin embargo, durante este asedio el destino intervino. Takeda Shingen murió. La causa de su muerte sigue siendo un misterio en la historia japonesa. Algunos relatos dicen que murió por los efectos de una antigua herida de batalla. Algunos dicen que fue alcanzado por una bala de un tirador experto desde las murallas del castillo, mostrando el creciente impacto de las armas de fuego en la guerra japonesa. Otros creen que murió de neumonía o de una enfermedad repentina provocada por las penurias de la campaña. Sin importar la verdad, el resultado fue el mismo. En 1573, uno de los más grandes comandantes de la era Sengoku falleció. Tras la muerte de Shingen, Oda Nobunaga ascendió como el daimyo indiscutiblemente más poderoso y fue el primer gran unificador de Japón. Tan grande era la reputación de Shingen que se dice que incluso su rival más feroz, Uesugi Kenshin, lloró al enterarse de la noticia. Se dice que Kenshin lamentó la pérdida del único hombre que consideraba un oponente digno.
uno de los rivales más fuertes y respetados que había enfrentado en el campo de batalla. Así terminó la vida de Takeda Shingen, el tigre de Kai, cuya brillantez militar y espíritu indomable lo hicieron uno de los más grandes guerreros de la era caótica de Japón. Me gustaría agradecer enormemente a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuidad del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz y Stephanie Hassan. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otro perfil histórico.